¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Pues vaya polémica la que se armó, la que se generó, en donde nuevamente el tema de las noticias falsas, de la manipulación informativa, sale a la luz. El diario ABC, un diario español conservador por naturaleza, por línea editorial, lanza una nota en donde asegura que Beatriz Gutiérrez Müller y Jesús Ernesto se irían a vivir a España debido a que él se iba a matricular en la Universidad de Madrid, en la Universidad Pública de Madrid. No presenta datos, no presenta pruebas, no presenta ni un solo documento, solamente habla de una fuente oculta, ¿no? Literal. Y a partir de ahí, muchos opinócratas de nuestro país, informadores, columnistas, se lanzan directamente sobre el tema cuestionando la congruencia de que Beatriz Gutiérrez Müller, a quien responsabilizan de ser la artífice de las diferencias de opinión con España por el tema de las disculpas, pues se fuera para la mal llamada madre patria. Y por otro lado, afirman no, que estaba en una zona carísima, que ni siquiera se comparaba a donde vive Felipe Calderón Hinojosa, que según vive en algo de clase media. ¿Qué hay detrás de este tipo de acciones? ¿Qué vienen a evidenciar nuevamente a este tipo de periodismo? Voy a platicar al respecto con mi querido Mercurio Cadena, quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Mercurio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muy bien, muchas gracias aquí. Honrado una vez más con tu invitación para platicar. Gracias, querido amigo. Pues yo de entrada te preguntaría, estrategia, mala leche, ¿cómo vamos entendiendo esta forma? Y sobre todo lo que me llama la atención y te lo pregunto incluso para extrapolarlo un poco más, ya vinculando a medios internacionales nuevamente, como en su momento fue New York Times, ahora nos topamos con ABC. Pues de todo un poco de lo que mencionas, Jesús, realmente. Es una mezcla de varias de las cosas que mencionas y yo creo que para poder decir algo valioso del tema hay que remitirse a los motivos, incluso un poco la historia. Yo creo que siempre es valioso en estos temas recordar que el periodismo, aunque a muchas, quizá no les encanta o no les acomoda, en realidad es un fenómeno más político de lo que nos gustaría reconocer. Los periódicos como hoy los entendemos, como hoy los conocemos, fueron fenómenos del siglo XIX. Obviamente había prensa desde mucho antes, pero en el siglo XIX empiezan a surgir de manera un poco más masiva, como un intento de los propios partidos políticos de distintas partes del mundo para posicionar sus opiniones en la población, en el pueblo. Nacen entonces con una clara intención de disputar el sentido común, es decir, como uno de los nuevos escenarios, como uno de los nuevos frentes políticos, conforme a los cuales eh, grupos que tenían cierta visión de lo que tenía que ser la sociedad, de los valores conforme a los cuales debía regirse, etcétera, daban una batalla ideológica, una más, para tratar de convencer a la mayor cantidad de personas posibles de su propia visión y, como decía Gramsci, hacer de sus ideas las ideas del mundo, que al final es una disputa hegemónica. Entonces, lo que tenemos acá realmente es un poco lo mismo, y por lo tanto no debería, creo, ni sorprendernos ni espantarnos, salvo por un detalle, la que yo diría se remite básicamente a lo burdo, a lo poco fino e incluso a lo poco honesto del ejercicio. Yo empezaría por ahí, Jesús. Me parece que lo primero que hay que hacer es quitarnos las máscaras todas y todos, ¿no? Y algo que hemos platicado muchas veces. Me parece que lo honesto en periodismo, al ser un fenómeno mucho más político de lo que realmente queremos reconocer, no es necesariamente aspirar a esta objetividad que se volvió como muy famosa, muy mencionada incluso, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX, algunos todavía sueñan con ella a principios del siglo XXI, en la primera mitad, cuando menos, sino más bien decir con toda franqueza de qué lado late el corazoncito de cada quien, ¿no? Es decir, revelar el sesgo inevitable con el que se hace periodismo, para que entonces las personas sepan un poquito qué esperar de quien está haciendo esa función en concreto. Y bueno, me parece más que evidente que el corazoncito de ABC, pues como la misma bueno, nunca asumió el cargo, pero como la esposa de Andrés Manuel dijo en su propia carta, pues es casi el equivalente del Reforma en España. Es evidente que su corazoncito editorial pues es de derechas y de derechas fuertes y marcadas. Entonces, bueno, de lo que se trata es un poco de contrarrestar la narrativa, ¿no?
Ahorita que mencionabas esto, el tema de la hegemonía, y efectivamente el periodismo como tal, o al menos el que se ejerce de ciertos sectores, es netamente político, partidista en algunos casos incluso. ¿Cómo encaja en toda esta discusión que se va dando? Ahorita lo mencionas también parte por profundizando lo que digo de la narrativa, es decir, ¿por qué Beatriz Gutiérrez Müller? ¿Por qué centrarse sobre la figura de Beatriz Gutiérrez Müller? Yo creo que están queriendo aprovechar un momento político sensible. No sé si con mucho tino, me parece que no tanto, y me parece que la poca popularidad que siguen teniendo lo refleja. O sea, no están leyendo bien la situación, Jesús, pero me parece que lo que están intentando hacer es aprovechar este momento, digamos, delicado que me parece que surge en la familia López, derivado sobre todo de los asuntos de Andy, ¿no? Este escándalo que muy personalmente debo decir no me parece que haya sido bien manejado por el propio Andy. Pero me parece que incluso podríamos hablar de cierta responsabilidad partidista. En fin, eso es otro tema. Me parece que si queremos entramos, pero lo único que quiero decir con esto es poner el contexto, que me parece que explica un poco lo que se está intentando hacer desde la derecha, desde las derechas incluso, que es aprovechar este momento como de fragilidad narrativa y no solo narrativa, sino también práctica, ¿no? En donde se ven ciertas contradicciones que hablan de deficiencias importantes en la formación de cuadros, ¿no? Incluso en un aspecto muy específico de la formación de cuadros en los que tradicionalmente la izquierda ha fallado, que es en la relación padre-hijo, madre-hijo, ¿no? Descendencia. eh, Visto desde el lado político, es formación de cuadros y hemos en general fallado de manera importante cada que se habla de la descendencia de los grandes líderes de izquierda. No todos. Ahí, por cierto, le voy a tirar una flor una vez más a mi general Lázaro Cárdenas. Cuauhtémoc será lo que sea, pero al final fue un muy buen cuadro de izquierdas, que digamos tuvo sus límites, pero no tuvo nada que ver, por ejemplo, con el error de Arnaldo y de Lorenzo Córdoba, ¿no? Por poner un ejemplo nada más. Entonces, bueno, me parece que están tratando de aprovechar esa situación, ese contexto de golpeteo mediático para meter uno más, ¿no? Al emblema. Una vez más, no le pueden pegar directamente a Andrés Manuel. Llevan décadas intentándolo y entonces puros proxies. Y aquí también es un proxy familiar. Nada más que este les ha salido muy mal, porque la verdad es que Beatriz es una mujer de una sola pieza también. Y además, insisto, son muy burdos. Por supuesto que se vale tener fuentes escondidas, Jesús. Eso a veces es inevitable, sobre todo cuando las notas son importantes. Pero en este contexto se antoja bastante débil el asunto. O sea, más bien es bastante evidente que es una excusa para no revelar la falsedad de lo que intentaron hacer y justificar solamente mediante un concurso de varios medios de comunicación más o menos alineados entre sí, sin preocuparse de ninguna forma por la consistencia de la historia. Entonces, el ocultamiento de su fuente, evidentemente en este caso, responde a un asunto de no querer revelar la debilidad de la información y querer fortalecerla de manera artificial, haciendo que varios medios hablen del asunto. No es un asunto ni de protección de fuentes en un tema delicado, ni mucho menos. Es un intento de nuevo chafa, incluso diría flojo, por aprovechar este contexto, tratar de abrir un frente familiar adicional en un asunto que no les va a salir, porque Beatriz tiene, ahora sí que como dicen, los pelos de la burra en la mano, históricamente, ¿no? Es una mujer intachable en mi opinión, pero bueno, ese es el intento y afortunadamente no lo lograrán. Y lo que ellos no alcanzan a ver, y con esto cierro esta pequeña intervención, es cuando lo hacen así de mal, Jesús, le sale el tiro por la culata. Y la gente se da cuenta y lo que hacen es, de hecho, empeorar su situación en términos de imagen y popularidad. Y dado que lo que querían era aprovechar un momento difícil, pues lo que hacen de hecho es ayudarnos, ¿no? Porque le recuerdan a la gente que las críticas que vienen de aquel lugar normalmente están tan mal hechas, eh, básicamente porque de aquel lado no hay ninguna especie de reserva ante la mentira, ¿no? Y la mentira literal ya como un arma narrativa, es decir, analizando discursos de derecha, incluso de medios de derecha, se vuelve ya parte esencial de la estructura, ya ni siquiera es una cuestión de reparar si lo que está diciendo es cierto o no, sino lanzarlo con Claro. toda la intención de golpear. Sí, mira, vivimos tiempos complicados. En mi opinión, vivimos tiempos en los que es
para nadie es un secreto ya que el modernismo fracasó en sus promesas. De hecho, en mi opinión, la cuarta transformación en alguna medida es el intento político de forzar al modernismo de cumplir con sus promesas históricas. Y bueno, en algunas cosas lo hemos logrado, en otras no. Los 13 millones hablan por sí mismos, o sea, me parece que es un proyecto potente, pero así se le puede entender también. Y bueno, lo saco a colación porque una de las grandes promesas del modernismo era la posibilidad de construir regímenes democráticos a partir de la verdad, ¿no? Y de la discusión pública y de la crítica y de la arena pública, en una dinámica en donde se democratizaba incluso la opinión pública, no solamente vía consumo, sino también vía producción. Y entonces ahora la verdad se volvía, digamos, el centro de la discusión. No ha sido así porque nos hemos dado cuenta que la verdad es un asunto mucho menos esencial de lo que nos gustaría reconocer. Está mucho más construido a partir de visiones que nunca son completamente objetivas, ¿no? Este mito de la objetividad se ha vuelto un componente fundamental del cientificismo del siglo XIX. Ahora sabemos que la verdad también tiene un componente importante de visión subjetiva o intersubjetiva, si se prefiere, es decir, no de un individuo, sino de varios que comparten una forma de analizar y de entender la realidad. Pero creo que de todas formas, eso no significa que la verdad como aspiración ya no sea importante, Jesús. Y eso es lo que esta gente no ha entendido. Que la verdad sea un concepto difícil, efímero, eh, complejo de trabajar, no significa que sea prescindible. Ese es el error de las derechas, Jesús. Han confundido complejidad con prescindibilidad. Es decir, creen que la verdad ya no es necesaria para hacer política. Y no, solo ahora sabemos que la verdad es un asunto complejo, pero sigue siendo muy importante. Y sobre todo, las personas, el pueblo, sigue siendo sensible al concepto de verdad, sobre todo en su dinámica más inmediata, más práctica. Y esto apesta a mentira, Jesús. En la medida en que crean que la crisis del concepto de verdad les alcanza para prescindir de la verdad, seguirán metiéndose autogoles y regalándonos escenarios mucho más benignos que los que teníamos incluso antes de su intervención. Así es que por mí, adelante, que sigan con sus locuras. Oye, y en ese marco, ¿no? Incluso también preguntarte, eh, uno debería de alegrarse, le fueras a quien le fueras en la política, cuando 13 millones de personas dejan la pobreza, por todo lo que significa la pobreza, por todo lo que es padecer la pobreza, cuando 1.7 millones dejan la pobreza extrema, ¿no? Que todo es una situación que humanamente no tendría que existir en realidad, pero de repente ves a mucha gente enojada por eso, incluso que Secuestro intenta minimizar lo que es ese legado de Andrés Manuel López Obrador, asegurando que si fue Peña Nieto, que si fueron los empresarios los que realmente llevaron a cabo las acciones conducentes para que esto fuera cierto. Es decir, una furia a lo que representa el obradorismo en sí, pero ¿cómo entender también esta campaña de minimizar este logro únicamente para golpetear la figura de Andrés Manuel o en sí por el tema particular de los modelos? Hay algo de todo eso. Hay sin duda quien, en términos racionales, prefería el modelo neoliberal a costa de lo que fuera. Y hay otros un poquito más ingenuos que sí existen, pero no dejan de cometer una falta importante por omisión, ¿no? Porque esa ignorancia no es inocente, no a esos niveles, que de verdad considera que el gran problema fue que no se implementó el neoliberalismo a fondo, ¿no? Yo tengo varios compañeros, compañeras de la escuela, por ejemplo, que afirman que el gran problema no era ni el neoliberalismo, sino el neoliberalismo a medias. Y que entonces cuando se aplicara bien el modelo, ¿no? Por fin íbamos a tener, o sea, es decir, es una manera muy ingenua de no hacerse responsable de las consecuencias de tu propio modelo, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que todo eso, Jesús, es bastante secundario. Me parece que hay una mejor explicación para la postura de estas personas, que es que hay un sentido estético de la política que se analiza muy poco, pero que a mí me parece fundamental para poder explicar estas cosas. Hay un régimen de los sentidos, Jesús, que al final determina mucho más de lo que nos gustaría que determinara en política. Es decir, estética no lo estoy entendiendo como se entiende ahora en la etapa moderna, ¿no? Que se le reconoce como el estudio de lo bello, ¿no? A mí me parece que la estética
es más útil entenderla como se la entendió al inicio, etimológicamente hablando incluso, que es decir, como el estudio de un régimen de los sentidos. ¿Cómo sentimos, cómo vemos, cómo olemos y qué sensación nos da eso que vemos, que sentimos, que olemos, que deseamos al final? A esta gente, Jesús, hay que explicarla desde ahí, no desde explicaciones teóricas, liberales, puristas, que hacen como si los sentidos no jugaran una cosa importante en política. Si nos quedamos con esas explicaciones, no damos cuenta de la posición de estas personas, que necesariamente pasa por cuestiones estéticas, en este sentido que te estoy mencionando. Ya con esta herramienta, ¿cuál es la explicación sensata? Bueno, esta gente está dispuesta a ningunear una cosa tan exitosa como 13 millones de personas que abandonaron la pobreza, más los que abandonaron pobreza extrema, simple y llanamente porque les repugnan cosas muy importantes de la auténtica democracia. Hay elementos de la cuarta transformación que incomodan a sectores importantes, aspiracionales y demás, que ven en este régimen cosas fuera de lugar. Y así como hay, como por ejemplo a muchas personas les incomoda con cierto toque, por ejemplo, que los colores se salgan de las rayas, ¿no? Por ejemplo, como muy obsesivos, o que los vasos no estén en su lugar, o que haya una pared manchada. Ese tipo de pulsiones que nos parecen inocentes, al final pueden llegar a ser bases importantes de verdaderos posicionamientos políticos. Hay una relación ahí poco estudiada, poco discutida entre estas pulsiones asépticas y, en mi opinión, posiciones casi fascistas, fascinadas por cierto orden de cosas. Entonces, estos 13 millones de personas, Jesús, básicamente, están desacomodadas para esta gente. Es decir, se salieron del huacal, no están donde deberían estar. O dicho en términos más llanos y más simples, que lo hemos comentado también con Andrés Manuel, nos gobiernan los nacos para esta gente y eso es inaceptable. Y el naco fundamental que es Andrés Manuel tuvo más éxito que cualquiera de sus tecnócratas. Ese abarrotero que nos trataron de vender como un mega abarrotero es el gran éxito de los últimos 40 años económicos del país. Y eso podemos darle muchas explicaciones teóricas y demás. En el fondo es una repulsión estética. Hay gente a la que eso no le gusta a nivel sentidos. Y me parece que hay mucho de eso en esto. Y como no lo van a poder reconocer, como no lo van a poder mencionar, como no se dice mucho, además, porque difícilmente se utilizan estas categorías para hacer análisis político en lo público, entonces se inventan lo que sea y por eso dan las maromas que dan, Jesús, y por eso vemos explicaciones ridículas que solamente ellos se creen y honestamente se las creen, porque la alternativa sería tener que reconocer pasiones tan bajas que no se atreven, ni siquiera ellos mismos. Es muy probable que ni siquiera ellos mismos se den cuenta de por qué desean lo que desean, pero los deseos son evidentes, están ahí. Y eso es mejor explicación que cualquier raciocinio teórico político que podamos hacer acerca de por qué prefieren al gobierno de Calderón o al de Peña Nieto o a Miguel de la Madrid, que lo único que logró en términos de pobreza fue aumentarla. No hay razonabilidad que alcance para explicar esto desde otros perfiles, desde otras esquinas de la realidad humana. Es un problema estético. Claro. Mi querido Mercurio Cadena, yo como siempre quiero agradecerte, amigo, este tiempo que nos brindas y que nos permites aprender de ti. No, hombre, hermano, muchísimas gracias y gracias a tu auditorio también por la misma apertura y la misma paciencia.